Antes de comenzar, vamos a hablar de los 10 mandamientos. ¿Están vigentes los 10 mandamientos? Buena pregunta. Ese tipo de pregunta vamos a resolver hoy día. Voy a compartir para comenzar. Pantalla 2, pantalla 2. ¿Todos ven o no? ¿Sí? Sí, hermano. Sí, ya. Bien. A mí me gusta que opinen, sí, porque para saber si esto se entiende o no se entiende. Los 10 mandamientos no son ni los 10 consejos, ni las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, 17, y también está en Deuteronomio, ¿ya? Para que, si quieren leerlo, los 10 mandamientos. Es bien sabido, ¿cierto?, por nuestra cultura, estos 10 mandamientos. Desde chico, tal vez los que tenían algún familiar católico, ¿cierto?, nos recordaban estos 10 mandamientos. Y aquí yo se los voy a mostrar. Esos son los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Ya, ¿quién nunca había oído hablar de los 10 mandamientos? Alguien que nunca haya oído hablar de los 10 mandamientos. Que levante la mano. ¿No? Estos 10 mandamientos fueron escritos, dice la Escritura, por el mismo dedo de Dios. Y fueron 2 tablas que se guardaron en el arca del pacto. 2 tablas de piedra. Y estaban divididas de esta forma, las piedras. Donde los primeros 4 mandamientos hablan acerca de Dios y los siguientes 6 mandamientos hablan acerca del prójimo. Es por eso que en el Nuevo Testamento Jesús resume, dice, porque alguien le pregunta a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hace Jesús es dar un resumen de los primeros 4 y los siguientes 6 mandamientos. Es increíble que la mayoría de los problemas que tiene la sociedad hoy día se debe a que se ha olvidado estos mandamientos. Esta ley que Dios le entregó a su pueblo para poder regirse, mantenían el orden de la sociedad. Pero cuando esto se ignora, se producen problemas. Nosotros los evangélicos, no sé si ustedes recuerdan, yo hace 20 años atrás, 15, éramos los evangélicos los que hablábamos del apocalipsis, ¿cierto? Y de cosas caóticas. Pero hoy día, la ciencia, los políticos, los pensadores, están hablando de problemas que son peores que lo que decíamos nosotros. Ellos están hablando de que se va a acabar el agua, ¿cierto? De que hay problemas ambientales, hay cambio climático, que las especies se están extinguiendo. ¿Y cuál, según ustedes, sería el problema de eso? ¿Quién está ocasionando eso? El mismo ser humano, uno mismo, el La no codicia. tener a Dios. La Exacto. codicia del ser humano. Finalmente el hombre ignora a Dios y entonces estamos pasando por estas dificultades y estos problemas que nos trae el desobedecer a Dios, el no considerar la ley de Dios. Bien, para comenzar, en el libro de Éxodo están los 10 mandamientos, que están ahí a su lado izquierdo, y por algún motivo la Iglesia Católica omitió un mandamiento y dividió otro mandamiento. Los 10 mandamientos que están ahí, el lado derecho, son los que salen en el libro de Éxodo, y lo que está en azul es lo que la Iglesia Católica estableció y enseña como los 10 mandamientos.
Si se dan cuenta, ellos quitaron el mandamiento número 2. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Usted, no sé si es casi obvio, ¿por qué se eliminó ese mandamiento? ¿Por qué cree usted que los católicos eliminaron ese mandamiento? Porque adoran a santos, a vírgenes. Porque tienen imágenes de Dios, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, imágenes. Claro, entonces en la iglesia está lleno de eso. Está lleno de eso. Entonces, es como la forma que ellos mantienen a la gente. Entonces, en general, muchos no leen la Biblia. A veces los evangélicos tampoco leen la Biblia. Entonces, no saben que el mandamiento número 2 es no hacerse imagen. Y ellos lo maquillaron, ¿cierto? A donde dice no codiciarás nada de tu prójimo. Ellos lo separaron en 2. Y pusieron no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Separaron el no codiciar en 2. Siendo que el no desear la mujer de tu prójimo está más arriba, no cometerás adulterio, el 7, que ellos le pusieron no cometerás actos impuros. Pero eso es un poco de cultura. Y esta es la pregunta. Y aquí me gustaría que al menos 2 o 3 de ustedes me contestaran. ¿Están vigentes los 10 mandamientos? Claro, hermano, que están vigentes. Los mandamientos nunca van a dejar de existir. Fue un mandato de Dios. Lo que dice la hermana es correcto, están vigentes, pero hay que ser sincero que a veces no cumplimos acabar los 10 mandamientos. ¿Alguien más? Yo no entiendo, o no me queda claro el tema del séptimo día. ¿Cómo tiene que llevarlo eso? Aquí lo vamos a resolver Dios mediante. Hermana Erika. Sí, hermano Luis, están vigentes. El que no está vigente es uno. Uno el que no sabe llevarlos. ¿Y por qué dice la Biblia que ya no estamos bajo la ley? El Nuevo Testamento. Por la gracia. ¿Ah? Por la gracia de Dios. ¿Por qué ya no estamos bajo ley, hermano Ivonne? Bueno, según lo que yo entiendo, es bajo la ley del pecado. Bajo esa ley no estamos, porque una vez que Cristo dio su vida por nosotros, nos libra de la ley del pecado. A eso me refiero, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos y todas las leyes que Dios entregó en el Antiguo Testamento a su pueblo, Jesús no vino a abrogar esa ley, no vino a no cumplirla, al contrario, vino a completarla, a cumplirla y a enseñarnos que sí se debe cumplir los mandamientos. De hecho, Él lo resume en 2 para que se nos haga más fácil: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Gracias, hermano Ivonne. A ver, si hoy día, lo que decía yo al principio, si hoy día mira el mundo, ¿cierto? Vemos el mundo, todo se relaciona al problema moral. La desigualdad de la distribución es codicia. La mentira, el robo, el adulterio es codicia. La explotación de los recursos naturales, codicia. La contaminación, codicia. La violencia, el aborto, la delincuencia, es codicia. La enfermedad venérea es el adulterio, ¿cierto? La destrucción de la familia, el adulterio. Hermano Luis, quería opinar mientras tanto que la ley de Dios se resume en una sola palabra: amor. Porque el Señor nos manda a amarlo a Él, a respetarlo, porque, como tú bien decías, la ley de Dios se separa en 2, en lo que se refiere a Dios y en lo que se refiere a nuestro prójimo. El amar a Dios, que está en Éxodo capítulo 20, de ahí en adelante podemos encontrar los 10 mandamientos: no tener dioses ajenos delante de Dios, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día sábado. Y eso es el amor que nosotros le mostramos a Dios. Y el resto de los 6 mandamientos es nuestro trato con el prójimo. Por eso Dios los separa en el amor a Él y en el amor a los demás. Esto tiene que ver del 5º mandamiento en adelante solo con las relaciones humanas. Cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos con el otro. Y Jesús los cumplió todo, pero perfectamente. Así es, y Jesús cumplió toda la ley, toda. La ley de los judíos, la ley del pueblo de Israel tenía tres líneas. Tenía la ley civil,
que era cómo se relacionaba, ¿cierto?, la organización del pueblo. Estaba la ley ceremonial, que tenía que ver con los pecados, con los sacrificios en el templo, con la purificación, y estaba la ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Cuáles de estos Dios escribió con su propio dedo? La ley moral, la que se guardaba en el arca del pacto. ¿Y cuál era la ley que se pasó, que ya no va? Es la ley civil y la ley ceremonial, porque hoy día nosotros no tenemos que llevar, ¿cierto? Si yo peco, no tengo que llevar una paloma, no tengo que llevar un cordero y sacrificarlo. Esa ley ya no está vigente. La ley civil judía tampoco, cuando ellos tenían que obedecer ciertas leyes y que si no cumplían tenían que pagar o tenían que hacer cosas, eso tampoco. Pero la ley moral de Dios está vigente, los 10 mandamientos están vigentes. Y Jesús cumplió toda la ley, toda la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil. De hecho, Él fue el sacrificio perfecto por nosotros. Y dice el libro de Hebreos que hubo ese sacrificio una vez y para siempre. El sacrificio Luchito, de Jesús. Dígame, hermano. con respecto a eso mismo que estás enseñando, la ley civil y la ley sacerdotal, eso fue solamente hecho para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. No estamos obligados los gentiles a cumplir esas leyes. Claro. Claro, entonces, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sí nos corresponde cumplir la ley moral de Dios, porque Él quiere que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús, que fue el que cumplió a cabalidad toda la ley moral de Dios. Sí, así que ese es la explicación. Nosotros hoy día sí, los mandamientos están vigentes. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y más aún, criticó a los fariseos, les dijo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes, le decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque finalmente el pueblo de Dios, el pueblo judío, se fijaba más en las leyes ceremoniales. Los fariseos estaban preocupados en la ley ceremonial, pero no cumplían la ley moral de Dios. Jesús dijo, no penséis que he venido a eliminar la ley o los profetas. No he venido para eliminarla, sino para cumplirla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. En Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta ley es la ley moral. Dios desea que cumplamos esta ley. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos. Bien, ¿cuál es la idea de estos mandamientos? ¿Por qué Dios quiere? Porque hay gente que dice, bueno, Dios quiere que no seamos felices, Dios quiere reprimirnos, Dios, ¿qué quiere con esto? Lo primero que usted tiene que saber que los mandamientos son clave para ser feliz. Porque si hay algo que sabemos hacer los seres humanos es destruir nuestra vida, echarla a perder, echar a perder las relaciones, echar a perder las cosas. Pero si obedeciéramos los mandamientos de Dios, claramente nos iría mejor. Los mandamientos de Dios sirven para ordenar la sociedad, para ordenar la vida y obviamente para que seamos felices. Ese es el propósito de Dios. Dios nos ama y muestra su amor en estos mandamientos, porque Él nos quiere cuidar. Nos muestra el amor que debemos tener a Dios y a nuestro prójimo. ¿Quién no desea ser amado? Todos queremos ser amados, pero ¿cuántos queremos amar? ¿Cuántos Hermano estamos, Luis, hermano Claudio? Dios creó a los humanos para que los amemos y las cosas para ser usadas en general. Y ahora el mundo está al revés. Amamos más las cosas y usamos más a las personas. Lo ponemos en un segundo plano a nuestro prójimo. Nos interesan más los afanes propios. Y lo que Dios quiere con ese mandamiento que nos dio es amar primero a tu prójimo. Y eso es lo que nos cuesta. Siempre vemos
lo vemos por nosotros y nuestros familiares, los más cercanos, pero nos cuesta mucho amar a una persona que no conozcamos. Amamos más las cosas que al prójimo. Y Dios quiere todo al revés. Amar más al prójimo que a las cosas, a los afanes. Ok, sí, eso es cierto, porque la ley se cumple en el amor, en amar a Dios y a nuestro prójimo. Esa es la ley de Dios, ahí cumplimos todo. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, en cierta manera, la ley de Dios nos hace conocer lo que es pecado. No somos justificados porque alguien podría decir, bueno, y si cumplo los 10 mandamientos, entonces no soy pecador. Si cumplo, y si yo obedezco todo lo que dicen los mandamientos, entonces ya no necesito a Jesucristo. Y la verdad es que nadie puede cumplir esta ley si no está Jesús en su corazón. Nadie puede obedecer a Dios si no tiene a Jesús en su corazón. Es por eso que de alguna manera somos justificados no por lo que hacemos, sino somos justificados, ¿cierto? Porque Jesús murió por nosotros. Y Él quiere grabar esta ley, cuando Él viene a nuestro corazón, Él graba estos mandamientos en nuestra vida para que los obedezcamos. En Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo que quiere hacer con este pacto, esta ley, es bendecir a todas las familias de la tierra. En Éxodo 24:7 dice, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y las obedeceremos. Somos su especial tesoro. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, esta ley moral, lo que hace en realidad es revelar que nosotros, como dijo mi hermana Erika, nosotros no hacemos lo correcto. Nuestra tendencia es a fallarle a Dios. Nuestra tendencia es auto-boicotearnos, autodestruirnos. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, Él empieza a hacer cambios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él empieza a grabar esta ley de tal manera que no nos auto-boicoteemos, que no nos destruyamos, que hagamos el bien. Y de esa manera pasamos a estar protegidos, ¿ya? Estos mandamientos son la guía para los hijos de Dios. O sea, nosotros que aceptamos a Jesús, tenemos que adoptar adoptar estos mandamientos, grabarlos en nuestro corazón y cumplirlos. Estos mandamientos nos hablan que somos hijos de Dios. Si los cumplimos es porque somos sus hijos. Si los cumplimos es porque entendemos que Dios nos ama y que Dios nos protege. Que Dios desea lo mejor para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y si usted no lo entendía así, yo creo que hoy día vamos a ver los primeros 5 mandamientos, la próxima semana vamos a ver 5 más, y ahí yo creo que usted va a entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. A través de estos mandamientos, Dios desea que no nos perdamos. Bien, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí yo tengo el versículo, tengo la historia del joven rico. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Un joven rico llega delante de Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios, la vida eterna? Y Jesús le dice, debes cumplir los mandamientos. ¿Y qué le dice el joven rico? Le empieza a nombrar los 10 mandamientos. Y le dice, yo no, ¿cierto? No robo, no mato, honro a mis padres, amo a Dios, ¿cierto? No dijo amo a Dios, dijo, no hago nada, todo esto lo cumplió desde mi niñez. Desde mi niñez yo cumplo estos mandamientos. Le dijo Jesús, entonces anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se entristeció y se fue. ¿Qué mandamiento no estaba cumpliendo el joven rico? No amaba a su prójimo. No, puede ser. No, no. ¿Hermana Erika? No, ese no, estoy tratando de acordarme. Es el primer mandamiento.
Ujú. de amar a Ya, amar Dios. a Dios de todas Porque, las cosas. ¿qué es lo que amaba más él? Adoraba dinero. más el El dinero dinero. que el mismo Dios. El dinero estaba primero en su corazón, porque y en realidad yo creo que Jesús estaba mirando su corazón, estaba leyendo su mente, porque no es que Jesús quería que él derrocara todo su dinero, sino que hizo como, le hizo entender que realmente él no obedecía a los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hacemos nosotros con algo que es un Dios? ¿Qué hacemos con Dios? Lo adoramos, lo amamos. Lo que debiéramos hacer, amarlo, por sobre Lo todas las cuidamos. cosas, por sobre todas las cosas. Entonces la pregunta mía es, ¿hay algo que sea superior a Dios en tu vida? ¿Hay algo que sea más importante que Dios? Y de eso Yo se creo, trata, Luchito, perdón. sí, y de eso se trata este mandamiento, no tener algo superior a Dios. Hermano ¿Cómo Iván. podemos darnos cuenta de eso, Luis? A lo que le dedicamos más tiempo, a ver televisión, a estar en el celular, al fútbol, a pasar con los amigos. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Le dedicamos más tiempo a Dios o le dedicamos más tiempo a cualquier otra cosa que no sea Dios? Hermano Luis, lo que entiendo yo que nosotros tenemos en la vida en general, nuestras relaciones, diferentes amores, porque no es el mismo amor de la madre, al amor del hijo, al amor del nieto, al amor de la esposa, el esposo. Son amores diferentes. Así es. Lo que entiendo yo, el amor más grande que uno debe tener es a Dios. Así es así es, porque ¿en qué mano estamos más seguros? Supongamos que nuestra vida dependiera de todos los amores que tenemos. ¿En qué manos estamos más seguros? La de Dios, claro. Nunca va a fallar. Oye Nosotros Israel, fallar, así, no fallará. así dice el Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿En qué falló Israel? Que Israel nunca tuvo a Dios en primer lugar. Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, a él seguirás, por su nombre jurarás. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, y ahí Jesús lo repitió, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la tentación que le hizo el diablo a Jesús? Le dijo, Sí. ¿por qué no te postras? Y yo te entregaré todos los reinos si tú postrado me adoras. Jesús le dijo, escrito está, le mencionó los 10 mandamientos. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Dios. Dios es lo más importante. Luchito, ¿Mm? también tenemos que comprender que en el tiempo en que se le dio los mandamientos al pueblo de Israel, ellos venían saliendo de pueblos idólatras, que adoraban al rayo, al sol, a la luna, a las estrellas, a la naturaleza, la tenían como Dios, y para ellos todo eso era Dios. No pensaban en el creador que había creado todas las cosas, sino que adoraban las cosas creadas. Entonces también en ese contexto está dado este mandamiento. Así es, porque mira, ahí está, el segundo punto. En ese tiempo el politeísmo era la norma, pero ¿por qué adoraban, por ejemplo, a la lluvia? Hermano Iván, ¿por qué cree que adoraban la lluvia? Porque ellos pensaban que la lluvia era la que, no sé, hacía germinar la semilla y a ellos les permitían tener buenas cosechas. Es porque ellos tenían una necesidad. Ellos necesitaban el agua, entonces hacían de la lluvia un dios. ¿Por qué hacían del viento un dios? ¿Por qué hacían del trueno un dios? ¿Por qué hacían de todo hacían un dios? Porque algunas cosas les temían y otras las necesitaban. Entonces adoraban a la naturaleza, a lo creado. Y nosotros hoy día, si lo trajéramos a este tiempo, claro, yo no me arrodillo delante del árbol, ¿cierto? De un árbol, o delante del trueno, porque yo sé que Dios es el creador de todo. Y sé que la provisión no viene de la lluvia, viene de Dios. Bueno, Hoy día nosotros pensamos a veces que la provisión viene de mi trabajo, de mi dinero, de mi posición, de mi apellido, de mi fama, de mis capacidades, y finalmente estamos no dejando a Dios en primer lugar. hay culturas que todavía adoran, por ejemplo, el Pachamama. La tierra, Sí. ¿cierto? Y esa Sí, cultura todavía es vigente. Todavía. así es.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No necesitamos ir donde una bruja, donde alguien que nos provea de algo, para que, ¿cierto? Para tener o sea, a veces que queremos que nos vaya bien con un trabajo, ¿cierto? Y vamos y le pedimos a alguien que haga algún tipo de magia, o queremos estar emparejados con alguien y decimos, hacemos un truco para que, ¿cierto? O algo para que nos ate eternamente, ¿cierto? El amor eterno. Estamos pidiéndole favores, ¿cierto? A otras cosas, no estamos confiando en Dios. Y aquí la Escritura siempre dice que si buscamos a Dios primeramente, todo lo que necesitamos o nos será añadido. En Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, servíamos cualquier cosa. Hoy día nuestra vida tiene que estar bajo la mano de Dios. Dios desea que estemos bajo su cobertura, porque Él nos provee. En sus manos es donde estamos más seguros. Y aquí tiene que ver con lo que yo le decía al principio, los mandamientos tienen que ver con que Dios desea lo mejor para nosotros. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un Dios, se somete a ese Dios, se hace esclavo de ese Dios. Nosotros servimos a nuestro Dios. Y nuestro Dios, ¿cierto? Nosotros decimos somos tu siervo, pero Dios no nos va a hacer daño. Cualquier otro Dios nos va a hacer daño. Si usted se hace esclavo del dinero, se va a hacer esclavo del dinero y eso lo va a destruir. Si usted se hace esclavo de los vicios, eso lo va a destruir. Si usted se hace esclavo de la fama, cualquier cosa, eso lo va a destruir. Pero Dios no nos va a destruir. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimulará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces nosotros servimos a lo que adoramos. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Fuimos diseñados para adorar. Esa es otra cosa importante. Nosotros somos diseñados, tenemos internamente, necesitamos adorar, necesitamos depender de algo. Si no dependemos de Dios, vamos a depender de otras cosas. No dejamos que Jesús sea nuestro Señor, vamos a poner otros señores en nuestra vida. Otra señora, dicen algunos. Dios desea cuidar nuestro corazón, que no seamos consumidos por otras cosas. Debemos colocar a Dios en primer lugar. Él es el principio fundamental de la fe. Antes de tomar una decisión debemos preguntarnos, dado que Dios es primero que todo, ¿cómo afectará mi relación con Dios esto? Si hay algo que tengo que tomar una decisión difícil, y si Dios es primero, tengo que preguntarle a Dios, ¿me va a afectar mi relación con Dios esto? Si va a afectar mi relación con Dios, entonces no es Dios primero, si es que decido por eso. Si en verdad es Dios, entonces el único que puede ocupar el primer lugar es Dios. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, Él nos guardará del mal. Bueno, ya vimos cuáles son los dioses de este tiempo. No sé si usted tiene alguno más. El dinero, ¿cierto? Los vicios. Servimos a lo que adoramos y lo que adoramos nos consume, pero Dios nunca nos va a consumir. Si usted decide poner cosas en primer lugar, esas cosas lo van a destruir. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Claro el primer mandamiento? Amén. ¿Alguna pregunta? Vamos al segundo mandamiento. No te harás imágenes, ¿cierto? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios no lo vemos. Dios es algo invisible. ¿Por qué nosotros hacemos imágenes? ¿Podemos adorar mejor haciendo una imagen de Dios? Hay gente que no cree si no ve. Porque nosotros, claro, los seres humanos necesitamos ver algo. Entonces, por eso rápidamente la gente compra las imágenes, porque es algo que ve. Pero Dios no puede estar contenido en una imagen. Dios es infinito, es ilimitado. El mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra,
ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. No debemos hacernos imágenes. Dios no tiene imagen, Dios es espíritu. Y cuando metimos a Dios en una imagen, lo limitamos. ¿Cabe Dios en una imagen? Sí, cuando Salomón hizo el templo, él quería que Dios estuviera en el templo. ¿Y qué le dijo Dios? Dios no puede ser limitado a un templo. Dios está en todo lugar. No hay templo, no hay cosa humana que pueda contener a Dios. Porque Dios es el que contiene todo. Pero nada puede contener a Dios. De hecho, Luchito, hay una sola cosa que Dios creó a su imagen y semejanza y fuimos nosotros. Pero desde que caímos en pecado, estamos lejos de parecernos a Él. Por eso Él desea que nosotros nos parezcamos cada vez a Jesucristo, que lleguemos a la altura del varón perfecto, para que podamos ser parte de la familia de Dios. Porque se imagina fuéramos eternos así como somos hoy en día, Luchito, no se terminaría nunca la codicia, el odio, la rabia, la ira, el enojo, viviríamos en guerra y Dios no quiere una eternidad en eso, Dios quiere una eternidad en el amor que Él nos muestra a nosotros y en el amor que podemos tenernos el uno al otro. Así es. En el libro de Romanos, Pablo critica a los romanos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, porque los romanos eran... la religión romana tenía muchos de estas estatuas. Gálatas 4:8, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Las estatuas no son dioses. Como les decía yo, no podemos reducir a Dios a un concepto humano, a una pobre imagen, al tamaño de nuestra imaginación. Dios es más grande que cualquier cosa. Lo que le dijo Dios a Salomón, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Dios es inmenso, y en su inmensidad permite acercarnos. Acerquémonos pues a Dios, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Además, Luchito, perdón, ¿sí? Quería agregar una cosa con respecto a eso. A mí me da risa porque Dios en su nombre, cuando Moisés le pregunta, ¿y en nombre de quién voy a ir? Dios le dice, yo soy el que soy. O sea, aquí lo que Dios está diciendo, ustedes no traten de decirme cómo soy yo les voy a mostrar a ustedes cómo soy. Y se mostró al pueblo de Israel en una columna de fuego, en una nube que les dio sombra, se mostró a él al mismo Moisés en una zarza de ardiente. Entonces, Dios no tiene forma, Él se muestra como Él quiere. Y la imagen perfecta que Él mostró de sí mismo fue en la persona de Jesucristo. Así es. Si alguien quiere ver a Dios, mire a Jesús, porque Él es la imagen de Dios. Y Dios es celoso, así que no debemos hacernos imágenes. La verdadera adoración es espiritual. La samaritana quería saber dónde había que adorar, en Jerusalén, en Samaria, dónde. Y Jesús le dijo que la verdadera adoración ya no es hacia un lugar, no es hacia algo físico, es en espíritu. Nosotros debemos servir a Dios y debemos adorarlo en espíritu y verdad. Tercer mandamiento, y este lo vamos a pasar rapidito porque tiene que ver con los nombres de Dios. No usarás el nombre de Dios en vano. Y lamentablemente, muchas personas, incluso nosotros, a veces usamos el nombre de Dios, decimos por Dios, Dios líbrame, o nombramos a Dios en forma banal, sin sentido, ¿cierto? Nosotros muchas veces ignoramos esto. Dios desea que no tomemos su nombre en vano. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios. El nombre de Dios no puede ser burlado, el nombre de Dios no puede ser, ¿cierto? Nosotros cuando trivializamos, al llamar a Dios por cualquier cosa, lo trivializamos, hacemos que incluso se caiga en la burla y otras personas digan, chuta, no hay respeto por Dios. Ese es el nombre de Dios, ¿se acuerdan? El nombre que Dios reveló en hebreo. Y dijimos que esos nombres hablan de su esencia, de lo que es Dios. Él quiere revelarse y que le conozcan, pero no que se burlen de él. A Dios le interesa su reputación. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Podríamos decir que Dios no tiene nombre, no lo necesita, pero se presentó como el gran yo soy, eso lo sabemos.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta, la blasfemia. Muchas personas hoy día hablan en nombre de Dios. Mucha gente dice que, no, Dios me dijo esto. Y la pregunta es, ¿lo dijo realmente? De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nosotros también no debemos bendecir y maldecir, porque nosotros somos hijos de Dios. De nuestra boca no puede salir maldición. Debemos dominar nuestra lengua. No debemos hablar cosas falsas en nombre de Dios. No usar su nombre en forma trivial, liviana o vulgar. Y lo más importante de este mandamiento es cumplir las promesas. Si nosotros que representamos a Dios porque somos hijos de Dios, somos embajadores de Cristo, si prometemos algo tenemos que cumplirlo. Eclesiastés dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios, cuando nosotros no nos comportamos, no damos testimonio, cuando no hacemos lo que la Escritura dice, finalmente para la gente es Dios. Y culpan a Dios de todo y dicen, mire, si Dios es como esa persona, mejor no busco a Dios. ¿Cierto? Así que, si va a hacer una promesa, cúmplala, porque usted es hijo de Dios. Amén. Luchito, y también agregar de que nuestro comportamiento, como tú lo decías, es lo que más habla de que si realmente Dios está en nosotros. Si yo aquí como vecina me comporto como, no sé, mala persona, soy enojona, alego por todo, no sé, estoy dando ejemplo nada más, y los vecinos ven eso, y yo más encima cuando llego a ellos les digo que soy cristiana y trato de predicarles del amor de Dios, ellos no me van a creer. No me van a recibir. Eso también es blasfemar el nombre de Dios, decirle a todo el mundo que soy cristiana, pero mi comportamiento deja mucho que desear y deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Honra. Ese es el tema. Deshonramos lo que Dios puede hacer para otros. Acuérdense que Dios lo conocieron, los nombres que le dieron es por lo que Él hacía. Entonces, esas cualidades las deshonramos. Porque dicen, bueno, si ella dice que ama a Dios y mire cómo se comporta, y que Dios está con ella, y que Dios le habla, y que ella le ora, y que todo, finalmente nosotros no debemos deshonrar su nombre. Amén. Y aquí viene el que me dijo el hermano Fernando. No sé, hermano Claudio, ¿va a decir algo antes? Sí, hermano Luis, lo digo tú, lo personal mío, como ya he sabido, mi alcoholismo y mi drogadicción que era antes, yo a todo como testimonio lo he dicho que Dios fue el que me libró de todo eso, y es así. Y eso también va como en general que nosotros a veces debemos cuidar nuestro testimonio, porque a veces por esa circunstancia que decimos, Dios hizo por mí esto, me sacó de esto, me sacó de esto, y si nosotros lo volvemos a la gente de afuera, no me va a echar la culpa a mí. Va a decir, Dios, ¿por qué Dios permitió que volvieran a la droga, al alcohol, a tantas cosas? La gente de afuera culpa a Dios y al final los culpables somos nosotros. Nosotros, como decía la hermana Ivonne, debemos cuidar nuestro testimonio. Debemos enaltecer el nombre de Dios. Eso. Gracias, hermano Claudio. Bien, aquí vamos a ir al cuarto mandamiento, al tercero. Acuérdate del día de reposo, ¿cierto? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Primero, antes de empezar, quiero que me digan qué significa sábado en inglés, o cómo se dice sábado en inglés. Saturday. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa día de Saturno. ¿Ya? Ese es el día
el nombre que tiene en inglés. Para nosotros es sábado, ¿cierto? Para los que en inglés, lunes día de la luna, martes día de Marte, miércoles día de Mercurio, jueves día de Júpiter, viernes día de Venus, sábado día de Saturno y domingo día del Sol, Sunday. ¿Ya? Porque ese es el nombre que nosotros le damos a los días. La pregunta es, ¿cuál es el séptimo día? Para nosotros, ¿cuál es el séptimo día? Domingo. Bueno, pareciera, ¿cierto? Pero la realidad es que Día del- el domingo es el día primer del día. sol. No, es el primer día. Es el primer día de la semana. Para nuestro calendario hoy día ya está normalizado, que como que es de lunes a domingo y el domingo es el séptimo. Pero el domingo es la cultura es el primer día de la semana. El domingo, el sábado es el último. Es por eso que los adventistas tienen el séptimo día el sábado. Ellos descansan el día sábado, el séptimo. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero decir es que Dios no se cansa. No es que Dios estuviera cansado de hacer el mundo, porque dice que en 6 días Dios hizo todo, ¿cierto? Y el séptimo descansó. No está hablando, esa palabra es Shabbat. La palabra Shabbat significa descanso. ¿Ya? Entonces Dios nos entregó el reposo. Pero no es el reposo para Dios, es el reposo para la creación, para nosotros. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Dios nos dio este cesar. Shabbat no es una traducción más clara, sería cesar, parar. Es necesario un día parar, detenerse, ¿cierto? Para contemplar la obra de Dios, para buscar a Dios, para dedicarlo al Señor. ¿Ya? Santificarlo, dice, y santificó el día de reposo. Ahí no dice, claro, la traducción es Shabbat, y algunos le ponen, sobre todo los adventistas, los que siguen el día sábado, le ponen, aquí equivale a sábado, pero no equivale a sábado del nombre del día, sino al Shabbat. Aquí equivale a Shabbat, que es descanso, cesar, parar, detenerse. ¿Ya? Es interesante porque yo trabajo 5 días nomás. Trabajo de lunes a viernes y descanso 2, sábado y domingo. Algunos trabajan 6, ¿cierto? Y gracias a Dios que esto es de Dios, porque si no, imagínense, los codiciosos de este mundo nos tendrían trabajando de lunes a domingo. Pero hay una ley que viene de antes, que viene de Dios, que hay que cesar y parar. ¿Te das cuenta, Luchín, el amor grande que Dios nos tiene? Porque el séptimo día, o el día de reposo, no lo hizo por causa del mismo, lo hizo por causa de nosotros. Y es efectivamente por lo que tú estás diciendo, para que, como Dios conoce el corazón del hombre que está inclinado a la codicia, a la maldad, para que también se pensara en que nosotros necesitamos un día de descanso, un día de reposo, pero no para nada, sino porque Dios quería que tuviéramos una relación profunda con Él. Y este día es especial para buscarlo, para leer su palabra, para estar en comunión con Él. Ojalá apartarnos de todas las cosas que tengamos que hacer para buscarle. Eso. Así es. Santificar el día de reposo. ¿Qué significará entonces eso? Apartar un día para Dios. Santificar es apartar. Entonces, es apartar este día. Luego de ambos conceptos, de cesar y apartar, diría que Dios nos manda a cesar de todo nuestro trabajo rutinario y apartar un día de la semana para Él. Si queremos cumplir este mandamiento, debemos hacer eso. Cesar un día, apartar un día para el Señor. Amén. Pero una cosa cortita. No ponerse fanático y no hacer nada. Acuérdate que Jesús en el día de reposo sanó a algún enfermo, sus discípulos cosecharon para poder comer, porque hay gente que no hace nada de nada. Y el Señor dice que en ese día de descanso se debe hacer el bien. Eso nos enseñó Jesús. Se debe hacer lo bueno. Para allá voy, para allá voy. Dios cesó la labor creativa, ¿cierto? La creación era una obra acabada. ¿Cierto? Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo y reposó. Cesó, no descansó, cesó su obra creadora, terminó su obra.
Se había acabado, ya no había nada más que crear. Es por eso que el séptimo día cesó todo lo que hizo. Bendijo Dios el día séptimo, lo apartó porque el día de reposo de toda la obra que había hecho de la creación. Dios cesó, dejó de crear. Eso es lo que pasó el séptimo día. Ahora, ¿cómo guardamos nosotros el Shabbat o el descanso? Y aquí está lo que dice la hermana Ivonne. ¿Cómo guardó Jesús? Y es importante ver cómo lo hizo Jesús. La idea es que en este día podemos hacer el bien a los demás. Entonces Jesús dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué es mejor hacer en el día de reposo? Y Jesús hizo el bien. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo, no le echará mano? O sea, porque hay que cesar, hay que parar. Si se me cae una oveja en un hoyo, ¿no la voy a ir y rescatar? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, si hay alguien que necesita ayuda en el día de reposo, es lícito. No es que yo, porque estoy es que en mi día sábado no voy a hacer nada. No, en mi descanso. No. Tenemos que ayudar igual. Tenemos una responsabilidad como cristianos. El día de reposo, en Juan 9:14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le abrió los ojos. Sanó a un ciego en día de reposo. Al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Y para los fariseos decían, como era día de reposo, había que dar, no sé, ciertos kilómetros, si no ya había trabajado. Y este ciego tomó su lecho y anduvo y caminó. Entonces, bueno, ¿cómo caminó en el día de reposo? Este hombre que no caminaba, caminó. Entonces ellos estaban preocupados si caminó 10 pasos, más que en que fuera sanado. ¿Qué más hacemos los días de reposo? Vino Jesús a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús entregaba su día de reposo a aprender la palabra, a congregarse. Marcos 6:2, llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría de esta les dada y esos milagros por sus manos? Jesús enseñaba en el día de reposo, Jesús se congregaba en el día de reposo. ¿Por qué nosotros celebramos el domingo? ¿Por qué hoy día nosotros decimos que sea domingo o que sea, en realidad podría ser cualquier día? Porque los primeros cristianos comenzaron a reunirse en el día del Señor, que es el día de la resurrección. Esto es domingo. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana. El día de la semana es. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Resucitó el primer día de la semana, que para nosotros sería el domingo. Jesús resucitó y a eso se le llamó el día del Señor. Pero mire, fíjese que después los primeros cristianos se reunían ese primer día de la semana. Aquí dice que Pablo se reunió con los discípulos y les enseñaba el primer día de la semana. Es importante también notar que el templo que tenían los hebreos no era un templo donde la gente se reunía en el interior, sino que la gente venía y se reunía en el exterior del templo. Solo el sacerdote estaba dentro del templo, en el lugar, ¿cierto? En el patio, en el lugar santo, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero el templo, la gente iba al templo a orar en las puertas del templo. No había, ¿cierto? Había patio, pero no era internamente, no es como nosotros usamos hoy día el templo, que es un lugar donde todos entramos. Los primeros cristianos se reunían en sus casas y enseñaban la palabra en sus casas. Iban al templo a orar. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue se recojan entonces las ofrendas. ¿Qué día se reunía eso? El primer día de la semana. Apocalipsis 1, 9 y 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día de la resurrección. Ese es el día del Señor. Es importante notar además que el calendario corresponde a nuestro calendario gregoriano de 1582, de origen romano, donde cada día está dedicado a los astros. Y ahí yo les contaba, ¿cierto?, que en inglés
tiene los nombres de la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol. Y es importante, ahí en Hechos 15, 28, 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias para que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis pasarlo bien. Y por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Porque la ley de los fariseos tenían como no sé cuántas reglas para el día de reposo. Y la idea de Pablo en decirnos que no nos fijemos en esto, en estas reglas, está hablando de estas reglas que imponían los fariseos y los escribas. Pero, como dice mi hermano Ivón, lo que hay que hacer en el día de reposo es hacer el bien, es congregarnos, es aprender de su palabra. ¿En qué nos beneficia este mandamiento? Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces tenemos que usar este día para renovar nuestras fuerzas, para contemplar la obra de Dios completa, la creación que fue terminada, ¿cierto? No cesó, Dios no se cansó y se fue a reposar el séptimo día. Él terminó la obra el sexto día de la creación y podemos hacer el bien a otros y hallar la paz en Dios y entrar en su reposo, cesar. Es importante a veces parar y decir, bueno, a ver cómo estoy, cómo lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Luchito, Pedirle a Dios que nos ayude. ¿puedo agregar algo? Sí. Sí, con relación a eso mismo. Dios cesó su obra creadora, hizo todo lo que nosotros podemos ver y disfrutar y deleitarnos en eso, pero Él desea este día de descanso de nosotros, que el hombre se detenga también, porque Él sigue trabajando en nosotros. Él sigue orando en nosotros. Nosotros en la semana salimos a trabajar, hacemos las cosas en la casa, cuidamos a los niños, vemos acá, y tenemos poco tiempo para dedicarnos por completo a buscar del Señor, ya sea en oración, congregarnos con otro hermano que sienta lo mismo que nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor con este día? Él nos incita a que nos acerquemos a Él, que 6 días trabajaremos, pero el séptimo día, día de reposo, será, ¿cierto? Santa convocación, dicen en algún texto por ahí, en que todos nos debemos reunir, ¿cierto?, para conocerlo más a Él. Porque la única forma, hermano, en que nosotros podemos cambiar nuestro ser interno, despojarnos de la vieja criatura, es acercándonos más a Dios y conociéndole más. Por eso Él necesita que dediquemos un día especial donde Él continúa haciendo la obra en nosotros, porque por nosotros mismos, hermanos, jamás cambiaríamos. La carne, la vieja criatura, seguiría haciendo lo malo, pensando lo malo, pero Él sigue trabajando en nosotros para transformar nuestro pensamiento, transformar nuestra forma de vida desde adentro hacia afuera. Y este día de reposo es especial para eso, pues, hermano Luis, donde aprendemos de su palabra, nos juntamos todos nosotros, aprendemos de los que ya llevan más camino recorrido, y por eso es bueno que cesemos todas nuestras actividades de la semana y este día en especial lo dediquemos a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Él sí está trabajando y Él sí está haciendo la obra a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros todos los días de la semana. Pero este día es especial para que nos dediquemos a buscarle de todo corazón, en espíritu y en verdad. Amén. Hermano Fernando, ¿le quedó claro el día de reposo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Estamos a punto de concluir. ¿Alguien quiere comentar algo? En cualquier momento, en cualquier horario, hago un tiempito primordial para mí. Amén. Yo no ando bien, pero tampoco ando mal, digamos. Pero para mí es primordial, fundamental, que mi familia esté en comunión con Él. Y yo soy el enlace hacia ellos. Nada más. Da lo mismo que sea domingo, lunes, quiero estar con Él. Así es. Hay que dedicar ese tiempo al Señor. No debemos olvidar. A veces tenemos tantas cosas que hacer y nos olvidamos que tenemos que dedicar tiempo al Señor. Tiempo para buscarlo, tiempo para orar, tiempo para bendecir, tiempo para hacer el bien. Hermano Ivón, ¿puede orar para concluir esta clase, por favor? Amén.
Padre, te damos muchas gracias por tu amor infinito, porque toda tu ley se resume en dos: amarte a ti por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en resumidas cuentas, tu ley es amor. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera, por enseñarnos de ti, por revelarte en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos para que durante la semana pensemos y meditemos en todo lo que tú haces por nosotros y podamos reunirnos como hoy, el próximo día de reposo, para aprender cada vez más de ti. Gracias, Señor, por cada uno de los conectados. A través de ellos, bendice a sus familias. Bendice, Padre, a mi hermano Luis, que preparó la clase. Y bien, eso, gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les Amén. bendiga a todos. Hemos Amén. concluido, estamos esperando que vuelvan todos